pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomándolo el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Alabado el nombre del Señor Jesús. Es una historia basada en la fe de unos hombres. Yo quiero hablarles en esta noche bajo el lema: casas llenas pero sin fe. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a todos los que estamos en esta conexión esta noche. Aquí pasan cosas muy interesantes. La palabra de Dios dice, como leíamos, que estaba Jesús en una casa y estaba ahí literalmente enseñando, y estaba ahí el poder del Señor, ahí estaba para sanar, pero hasta el momento absolutamente nada extraordinario había pasado. Habían doctores de la ley, habían fariseos en esa casa, el poder de Dios estaba ahí para sanar, Jesús les predicaba y les enseñaba, pero hasta el momento nada extraordinario había acontecido. Pero habían afuera de la casa. Recordemos que la casa estaba totalmente llena. Había una multitud, el cual no había más espacio para que la gente pudiera ingresar a esa casa. Pero habían afuera 4 hombres con un amigo. Eran 5 en total. 4 camilleros con su amigo que estaba paralítico en un lecho. Y estaban ellos mirando la forma de poder ingresar a la casa donde estaba Jesús. Jesús era el centro de la atención en esa casa. Pero ellos, al ver que la multitud era demasiada y que no podían ingresar, entonces ellos, me llama la atención cómo ellos comienzan a mirar recursos, ideas, a pensar por dónde vamos a entrar y a estar cerca de Jesús. Tenemos una necesidad premiante, y es que sabemos que Jesús puede sanar a nuestro amigo paralítico. Y ellos comienzan a mirar y hacen un operativo de la inteligencia y comienzan a mirar los recursos para ingresar hasta dentro de la casa donde estaba Jesús. La Biblia nos dice que ellos comenzaron a subir y por el techo, no sé si hicieron un hueco, una abertura en el techo, y hicieron como un ascensor improvisado con cuerdas y lo ataron al lecho donde estaba su amigo postrado y comenzaron a bajarlo, hasta que Jesús se da cuenta, y todos los que estaban dentro de la casa, de que algo estaba pasando dentro de la casa. Estaba bajando un enfermo, un paralítico, ahí donde estaba Jesús. Ellos miraron la forma de estar en primera fila donde estaba el maestro, ya que la gente, la misma multitud que estaba en la casa, no les permitió poder ingresar. Estos son acciones que solamente pueden ser calificadas como acciones de fe. Acciones y voluntad de creer en que Dios puede hacer lo extraordinario en alguien ordinario. La palabra de Dios nos enseña de que estos hombres estaban motivados por su fe y ellos no miraron obstáculos, ellos solamente miraron una alternativa: ingresar a su amigo enfermo, paralítico, hasta la misma presencia del Señor. Lo interesante de esto es que el verso 20 nos dice cómo Jesús fue impactado por la fe de los camilleros. No fue impactado Jesús hasta el momento por la fe de los fariseos, por la fe de los que estaban ahí en esa multitud dentro de la casa, oyendo a Jesús predicar, oyendo a Jesús enseñarles. Hermanos, podemos tener la casa llena pero sin fe. Y ahí estaba Jesús exponiendo, queriendo hacer milagros, porque dice la Biblia que el poder de Dios estaba ahí para sanar, pero hasta el momento como que nadie creía, solamente escuchaban, pero no creían realmente en el poder del Señor. Pero hombres que estaban afuera de la casa estaban convencidos de que si ingresaban al paralítico hasta la misma presencia del Señor, estaban seguros de que ese paralítico iba a salir caminando de esa casa. Así que el Señor se maravilla por la fe, es impactado por la fe de todos ellos. Creo firmemente que no solamente eran los 4 camilleros, sino también el paralítico que tenía fe. Entonces Jesús se le acerca y le regala el milagro más grande que puede tener un hombre.
o una persona, y es el perdón de los pecados. Y el Señor, que es Dios manifestado en carne, le dice: tus pecados te son perdonados. Aleluya. Y yo creo que todos los camilleros, los amigos y el mismo paralítico sintieron un gozo profundo. Ellos habían ido tal vez por la sanidad, pero se llevaron el paquete completo. Dios, al ver la fe de ellos, le perdonó los pecados como primera instancia a este hombre que tenía esa necesidad física. Pero al instante, las personas que estaban en la casa, los doctores de la ley, los fariseos, toda la multitud que estaba ahí comiendo crispetas, viendo como que una película, viendo a Jesús contar historias. Hermano, lo que a Dios lo impacta es la fe, es lo que Dios lo mueve, que alguien crea en realmente en lo que puede hacer Jesús. Y cuando Jesús vio lo que estos camilleros hicieron como misión imposible, ingresar hasta la casa con su amigo paralítico, él dijo: voy a glorificarme en la fe de ellos y voy a dejarle una enseñanza a toda esta multitud que solamente está llenando la casa, mas no tiene fe. Y el Señor siente en su espíritu, porque Dios hace radiografías del alma. Nuestro Dios conoce las intenciones y los pensamientos del hombre. Y Él se da cuenta, querido joven, que los que estaban ahí en la casa comenzaron a murmurar, comenzaron a secretearse ahí. ¿Y quién es este que perdona pecados? Solamente Dios perdona. Ellos ni sabían que el que estaba ahí era Dios. Podemos tener la casa llena pero sin fe. Y ellos estaban ahí cavilando en sus corazones. Y dijeron: si realmente es un blasfema. Pero entonces Él les confronta y le dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Que tus pecados te sean perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, también les demostró que Él tiene todo el poder para sanar toda enfermedad, siempre y cuando haya fe. Aleluya. Yo quiero que le des una alabanza al Señor. Un joven que crea esta palabra conmigo en esta noche. Alabado el nombre de Jesús. Y el Señor les deja evidenciado de que Él se mueve es por la fe. Nuestro Dios no se mueve, no se maravilla por la magnitud de tu necesidad. Estoy seguro que muchas personas que estaban en la casa tenían enfermedades. Podrían haber personas con tumores, con endemoniados, pero podrían haber personas con necesidades en sus cuerpos, alguna lepra, alguna necesidad, y esperando un milagro. Pero como no creían, Dios no puede manifestarse en un corazón que no le crea. Y Dios necesita, el poder de Dios se activa cuando hay alguien que hace lo imposible por creerle a Dios. Y el Señor se maravilla de estos hombres. Y aquí hay una gran enseñanza esta noche para nosotros. Hace tan solo unos días, tú y yo estábamos llenando la casa llamada iglesia, ese lugar, ese precioso edificio que tal vez por muchos años nos esforzamos por construir, nos esforzamos con ventas en cafetería y que nos esforzamos para tener un edificio precioso donde hay un grupo de alabanza, donde tenemos un púlpito, donde tenemos ahí las sillas, donde nos podemos reunir una multitud de hermanos juntos y en armonías para bendecir el nombre del Señor. Y es bíblico, la Biblia dice: no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y hay una bendición y una promesa de Dios cuando podemos ir a la casa de reunión llamada iglesia, donde podemos estar ahí juntos y en armonía, dice el Salmo, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero hay algo que pasó después como consecuencia de toda esta pandemia y esta situación que nos ha afectado a todo el mundo, a cristianos y a no cristianos. Y estamos en un tiempo donde esa casa la han cerrado por un tiempo, tal vez indefinidamente. Y nosotros que nos reuníamos en esa casa, ahora estamos confinados en nuestras propias casas. Y Dios, siento en mi espíritu de que Dios quiere de que desde la casa, desde el núcleo de tu hogar, tu familia, tus hijos, ese ambiente personal, íntimo donde tú vives, ahí nazca la iglesia del Señor. No podemos solamente ser cristianos yendo un día al culto, yendo a una hora específica, una vez a la semana. Nuestro Dios no busca religiosos. Nuestro Dios no busca solamente gente o multitud que vaya a la casa simplemente a hacer acto de presencia. Nuestro Dios busca adoradores, adoradores que le adoren en espíritu
espíritu y en verdad. No adoramos solamente en la iglesia. La adoración no es una canción, la adoración no es un piano, no es una forma de alabanza. La adoración es un estilo de vida. Y los jóvenes en esta generación, en este tiempo, debemos entender que nuestro Dios está buscando en nosotros no tanto habilidades, no tanto ministerios, porque a veces estamos detrás de un ministerio, queremos sorprender y queremos ser importantes tal vez para la obra del Señor, y está bien de que sueñes en servir a Dios, pero lo que realmente Dios primero quiere mirar en nosotros es realmente si le creemos, si realmente hemos tenido una experiencia con Dios, si realmente hemos conocido a ese Dios que sabemos que hace maravillas y que por ningún momento dudamos de que Él puede glorificarse en todas las circunstancias de nuestra vida. Alabado el nombre de Jesús. Parece ser que el Señor nos ha confinado ahora en nuestras casas porque nos falta fe. Íbamos a nuestros cultos los domingos, los martes, los jueves, y escuchábamos a través de un predicador cómo Dios nos decía: yo te puedo sanar, yo quiero hacer un milagro en tu vida, yo tengo un propósito contigo. Pero solamente íbamos como costumbre y escuchábamos, pero nada ha pasado todavía, y Dios ha despertado de una manera especial y ha permitido que todo esto pase para que tú y yo, en el confinamiento de nuestras propias casas, comencemos a llenar la casa, este lugar, de fe. Comencemos a tener una relación íntima con Dios. Comencemos a conocerlo desde nuestras propias moradas. Alabado el nombre de Jesús. Hoy muchos se esconden en las iglesias, van a los cultos y solamente por temporadas se llenan de Dios. Pero si están fuera de la iglesia, no permanecen, no tienen fe, no viven una vida en avivamiento, una vida estable en Dios, una vida espiritual firme, sino que dependen solamente de ir a un lugar. Y lo que Dios está queriendo en esta generación, estoy completamente seguro, siento en mi espíritu decir esto, que lo que Dios quiere de cada joven en este tiempo es que le creamos y que tengamos fe de que Dios es más grande que cuatro paredes, que Dios es más grande y lo llena todo, que Dios quiere usarte primeramente ahí en tu hogar, en tu familia, con tus padres o con tus hijos o con el entorno familiar de tus tíos, tías, primos. Dios tiene algo importante que hacer contigo, pero primero nos tiene que sacar. Y nos ha confinado en nuestras casas. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si bien dice la Biblia que Dios se mueve por nuestra fe. Mire, ¿recuerda usted cuando la multitud apretaba a Jesús mientras iba a él a sanar a la hija de Jairo? ¿Recuerda usted esa escena que Jesús iba caminando y sus discípulos iban al lado y había una gran multitud? Siempre el Señor estaba como que rodeado de multitud, y entre las masas la gente se pierde, pero Dios identifica realmente, su poder se manifiesta cuando alguien realmente con fe lo toca, cuando alguien realmente con fe se acerca a él. Y el Señor estaba caminando y dice la Biblia que la multitud lo estaba apretando, la multitud lo estaba tocando, su manto lo estaban tocando, lo estaban estrujando, mientras todos iban a ver un milagro en la casa de Jairo. Vamos, Jesús va a sanar a la hija de Jairo. Vamos a ver que, vamos, sin ver no creer, tal vez muchos estaban diciendo, y muchos tal vez curiosos o chismosos estaban pensando: yo quiero ver, a ver si realmente Él tiene poder para sanar a la hija de Jairo. Pero no se daban cuenta que en ese momento que iban hacia ver un milagro futuro, ya estaba ocurriendo milagros en ese momento. Y el Señor para, y la multitud tiene que parar, y los discípulos lo voltean a mirar y le dicen: ¿qué pasa, maestro? Y el Señor le dice: alguien me ha tocado. Es una pregunta para usted, podría decir, si yo hubiera sido Pedro, también hubiera respondido lo mismo que él. Le hubiera dicho: Señor, ves que la multitud te aprieta y tú preguntas, como que le dijo tonto al Señor, y tú preguntas: ¿alguien me ha tocado? Pues mira cómo estamos de apretados, Señor. ¿Cómo así que alguien me ha tocado? Y el Señor le enseña a Pedro y le dice: no, alguien me ha tocado diferente, porque poder o virtud
tú de mí has salido de mí. Esto es poderosísimo, hermanos. Como que la mujer que tenía el flujo de sangre trató desesperadamente de entrar a través de la multitud. Tal vez la pisotearon, tal vez la estrujaron, y ella ahí, la mancha de sangre por todo el camino. Pero ella tenía una fe impactante, una fe grande, y ella dijo: tan solo, no tengo que pararlo, no tengo que saludarlo, no tengo que decirle: hola, mi nombre es tal. No, lo único que tengo que hacer es tocar el manto, tocarlo. Mire la fe de esta mujer. Y cuando ella, creo que tocó solamente la punta del manto, de inmediato sintió cómo el poder de Dios estremeció su cuerpo, y hasta ahí cesó su flujo de sangre. Hermanos, podemos nosotros estar apretando al Señor, podemos nosotros estar estrujando al Señor, pero Dios no quiere solamente un bulto, una multitud, una gente que simplemente esté apretándolo solamente en los cultos, esté apretándolo solamente haciendo parte de una organización, lo esté apretando simplemente haciendo parte de un credo, lo esté apretando simplemente con la Biblia en la mano diciendo: soy evangélico, y la corbata. Dios quiere en este tiempo, joven, que nosotros no lo apretemos, sino que lo toquemos con fe. Aleluya. Nuestro Dios quiere que nosotros tengamos un contacto directo, íntimo con el Señor. Y eso puede pasar en cualquier lugar. No necesitas un campamento. No necesitas estar en la iglesia tal vez en este momento. No necesitas tal vez estar en una convención, en un gran evento cristiano. Ahí en tu casa, ahí en tu alcoba, ahí donde tú estás, Dios, si tú tienes fe, esta misma noche Dios te puede bautizar con el Espíritu Santo y permitir que tus labios hablen el idioma del cielo. Dios puede derramar una bendición especial sobre un cuerpo enfermo a través de esta predicación, en esta transmisión. El que cree, hermano, Dios no tiene límites. Dios no se limita porque no estamos físicamente. Dios puede hacer milagros a través de esta transmisión en este mismo momento. Si hay alguien que tiene cáncer, si hay alguien que está pasando por una crisis espiritual, pero por la palabra de Dios cree en esta noche que su Dios y mi Dios puede hacer lo imposible posible, usted este mismo momento puede experimentar que el poder de Dios va a salir y va a tocar su vida. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó a la casa? Al fin llegó a la casa de Jairo después de haber sanado a esta mujer del flujo de sangre. Llegó a una casa donde había otra multitud, y él le dijo: no lloren, la niña no está muerta, está dormida. Y la gente que estaba en esa casa, oh aleluya, la gente que estaba ahí llenando la casa, comenzaron a burlarse y a reírse a carcajadas, diciendo: ¿cómo es que dices que está dormida? Lleva horas muerta. Y el Señor, hermanos, no puede glorificarse cuando hay gente cerca incrédula. Dios se mueve cuando hay alguien que le cree. Cuando hay alguien que da un paso de fe, Dios da 2 pasos. Aleluya. Y el Señor saca a toda esa gente. Literalmente Dios saca a toda esa gente y le dice a 3 de sus discípulos, los más cercanos, los que tal vez han visto más su gloria, y a los padres de la niña le dice: vamos a entrar al cuarto. Dios se rodea de gente que realmente le crea, y esa gente que le cree está en primera fila para ver la gloria y las maravillas de nuestro Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo? Jesús le dice 3 cosas que este hombre no hizo. Le dice: no me diste aguas para mis pies, no me saludaste de beso, y no pusiste ungüento en mi cabeza. Mas esta mujer, desde que entró, no ha cesado de llorar y derramar con sus lágrimas mis pies. Aleluya. Hermanos, podemos tener la casa llena, pero sin fe. Aleluya. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la casa de Marta y María? Una de ellas solo quería darle un plato de comida a Jesús y quería sorprenderlo. Pero otra, llamada María, no se movió de ahí, de los pies del Maestro, escuchando las palabras de Jesús, y lo adoraba ahí a los pies del Maestro. Hay una diferencia entre ser Marta y ser María. Marta solamente quería sorprenderlo con un plato de comida, pero María sabía
que Él era Dios y que estaba en su casa. Y cuando Jesús está en la casa, hay que aprovechar su presencia. Alabado el nombre de Jesús. Ahora, ya que no podemos estar llenando la casa de reunión por un tiempo llamada iglesia, es hora de creerle a Dios desde nuestras propias casas y valorar la palabra de Dios en nuestras vidas. Es hora de que la iglesia del Señor, que somos tú y yo, comience desde el núcleo del hogar y la familia. Estamos viviendo en un tiempo donde nuestra fe está siendo probada, pero recuerda lo que dice la Biblia: el que crees y crees tú en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Aleluya, alabado el nombre de Jesús. Recurrentemente escuchaba a un joven que decía: hermanos, es que en el tiempo antiguo recuerdo cómo pasaban milagros, recuerdo cómo había un hombre tan poderoso, lleno de la gloria de Dios, como tal vez un Domingo Zúñiga o un Larsen, cuando vino con ese fuego en el corazón a predicar el evangelio a Colombia. Y en esos tiempos, no vayámonos más lejos, en el principio de la iglesia, en el libro de los Hechos, nos habla de todo lo que el Señor hizo, prodigios y milagros, sanaba enfermos. Dice la Biblia que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y vemos cómo Dios se manifestó, y los jóvenes dicen: eso era en el pasado. ¿Y ahora qué? Nuestro Dios no cambia, nuestro Dios sigue siendo el mismo. Los que cambiamos somos nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le decía yo al joven: vamos a la tumba de Domingo Zúñiga y oramos y lo levantamos a ver si nos vuelve a predicar y estremece los coliseos con su voz. No. ¿Oramos para que Dios envíe otro Eliseo o otro Larsen? No. Dios te quiere usar a ti en esta generación para este tiempo. Estamos en esta generación y esto que está trascendiendo y marcando la historia de la humanidad. Estoy seguro de que Dios está preparando un gran avivamiento antes de levantar a su iglesia. Y tú, querido joven, eres uno de esos que están ahí enlistados en la lista de Dios para servirle, para que el Señor cumpla su propósito en ti. ¿Pero tú le crees? ¿Tú realmente crees que el Señor tiene algo grande contigo? ¿Tú realmente crees que Dios te va a usar? Yo te invito en esta noche que le creas a Dios. Ahí donde tú estás, cierra tus ojitos, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero creer que tú estás en esta casa y que tú tienes un propósito especial con mi vida, con mi familia. Yo quiero servirte. Yo no quiero atemorizarme por lo que está sucediendo de esta pandemia. No. Yo quiero levantarme en fe y creer y verte con los ojos de la fe, como sosteniéndome viendo al invisible. La palabra de Dios está llena de ejemplos sobre fe. Si habláramos de cada uno, no terminaríamos esta transmisión toda esta noche. Un jovencito, cuando vio que toda la multitud, más de 5,000 personas, estaban con hambre, y el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿qué vamos a darles de comer? Este niño, con su canastica de 5 panes y 2 pececillos, se le acerca al discípulo Andrés y le dice: llévale esto al maestro para que les dé de comer a todos. Y tal vez el discípulo Andrés se puso a reír y llegó donde Jesús. Le dice: aquí hay un muchacho, dice la Biblia, aquí hay un muchacho, pero ¿qué es esto? Solamente tiene 5 panes y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Dice el discípulo. Sus mismos discípulos ni le creían, pero un niño le creyó. Y como Dios se glorifica con lo poco, y como Dios vio el corazón y la fe de este niño, dijo: aquí les voy a dar una enseñanza a estos 12 grandotes que no me creen. Y sabe usted ya cómo terminó la historia. Porque para el que cree, todo le es posible. ¿Por qué no le dice conmigo al Señor en esta noche: creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí? Díselo: creo en ti, Jesús, en lo que harás en
Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Vamos, díselo con fe esta noche. Quiero levantar a ti mis manos. Vamos, adóralo. Maravilloso Señor, milagroso Jesús. Llena este lugar, esta casa, de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Alguien con fe, dígalo. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Díselo, en mí. Yo lo creo, Señor. Este tiempo tú lo vas a hacer. En mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús, Señor Jesús. Oh, vamos. Oh, recibe mi alabanza, Señor Jesús. Oh, 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 Señor Jesús, Señor Jesús.